Hola, hola familia, qué bueno poder estar con ustedes una semana más para compartir el folleto de la escuela sabática, la lección tan interesante y maravillosa, el amor de Dios y su justicia. Esta vez bajo el título de la semana, la ira del amor divino. La semana pasada no pude grabar, estuve en algunas complicaciones, pero ya esta semana volvemos nuevamente con el repaso de la lección. Gracias a todos los que me comentan, a todos los que comparten, me dejan un like, se suscriben al canal de YouTube, ya sea que lo vean en YouTube o lo vean en Facebook. Gracias porque eso me ayuda a cantidad y así me motiva a seguir haciendo contenido. No importa que lo vean dos personas, tres personas, 10 personas, lo importante es que el mensaje le llegue y que le toque a algunos de los oyentes. La ira del amor divino. Vamos a pasar allá a la lección, como siempre. Acá está la lección para que la puedan ver también junto conmigo y así poder tener una mejor comprensión apoyándonos de en la visualidad. El texto que se utilizó como eje central de esta lección de la semana fue, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo 78, versículo 38. Volvemos a repetir, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Veremos qué importante es este versículo porque muchas veces las personas tienden a dividir y decir que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento, ya que el Dios del Nuevo Testamento es amor, compasión, no se aira, y el del Antiguo Testamento es venganza, muerte, destrucción, y que no es el mismo. Y veremos cómo en esta lección sí es el mismo y cómo veremos eh, Jesucristo, lo veremos airándose también en el Nuevo Testamento como mismo en el Antiguo Testamento y verán que sí es el mismo Dios. Claro, acá ya es Cristo encarnado en el Nuevo Testamento, el que vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros y antes en el Antiguo Testamento, en la época de Moisés, de los patriarcas, de los jueces, se revelaba de otras maneras, utilizaba varios nombres, Yahvé, yo soy el que soy. En el Nuevo Testamento vemos cómo es Emmanuel, Dios con nosotros, etcétera, etcétera. Pero la importancia de este tema es aclarar eh, este eje central en el que gira la lección sobre la ira del amor divino, que no solo lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, sino lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, y cómo vemos la ira como parte del amor de Dios, y es solamente una muestra de que cuando Dios ama, también se aira por el mal que nos provocan a sus criaturas y también por el mal que nos autoinfringimos nosotros mismos. Cuando vamos allá a el primer día, que es acá, es lo que yo le estaba explicando, pero la ira surge directamente del amor de Dios. La ira divina es pues una expresión o otra expresión del amor divino. Dice que la ira de Dios, ahí lo podemos estar leyendo, es una justa indignación que es motivada por la bondad y el amor perfecto de Dios y que además busca el bienestar de todas las criaturas. Es simplemente la respuesta que es apropiada del amor hacia el mal y la injusticia, porque Dios no le gusta el mal, no le gusta la injusticia, aunque Él es un Dios justo y es un Dios también misericordioso. Si bajamos un poquitico más hacia acá vamos a poder ver la parte de el domingo. Afligidos por el mal. El pecado, dice el Dios de la Biblia, ama la justicia y odia el mal, el pecado y el mal. Por lo tanto, despierta su ira, una expresión expresada en favor de los oprimidos y también en favor de los maltratados. Dice que los eruditos de la Biblia denominan el ciclo de la rebelión. La ira, en los relatos bíblicos, Dios es provocado repetidamente a la ira, por lo que los eruditos bíblicos denominan esto el ciclo de la rebelión. Nosotros vamos a poder ver cómo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se rebeló constantemente contra Dios. Y me gustaría utilizar la parte específica de los jueces, que es el ciclo que dice acá.
que denominan los eruditos como el ciclo de la rebelión, porque cuántas veces leemos ahí en el Antiguo Testamento, en la parte de los jueces, como Dios es con su pueblo, ellos se rebelan al mal, y dice constantemente en el libro de los jueces, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Dios se apartaba de ellos porque ellos no querían saber de Dios, incluso a veces hacían sacrificios humanos, sacrificios de bebés, ponían otros dioses y quitaban a Dios del centro de su adoración. Entonces Dios se apartaba simplemente y venían otros pueblos y los tomaban como esclavos, les robaban sus cosechas, los maltrataban, ellos se arrepentían, buscaban, clamaban a Dios y Dios volvía de nuevo a extender su misericordia. Podemos ver este ciclo bien detalladito acá. El pueblo se rebela contra Dios y hace lo malo ante sus ojos, incluso atrocidades, ya como lo estuvimos viendo, horrendas como el sacrificio de niños y otras abominaciones. Dios se retira en respuesta a la decisión del pueblo, el pueblo es oprimido por naciones extranjeras, después el pueblo clama a Dios por su liberación, Dios libra al pueblo y el pueblo vuelve a rebelarse contra Dios, a menudo de forma más atroz que antes. Esto lo vamos a ver en los jueces claramente y es lo que se denomina el ciclo de la rebelión. Imagínense ustedes, el pueblo de Israel, Dios le daba oportunidades, le daba oportunidades, le daba oportunidades, y de nuevo el pueblo volvía a rebelarse contra Dios. De nuevo el pueblo volvía a hacer lo malo ante los ojos de Dios, incluso en ocasiones mucho más malas que la vez anterior. Entonces ahí es donde vemos que Dios es un Dios compasivo, es un Dios que se compadece de su pueblo a pesar de que ellos hacen lo malo ante los ojos de Dios, a pesar de que ellos hacen lo incorrecto y en ocasiones peor que la vez anterior. Dice el Salmo 78:38, el Dios misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Esto es el texto principal. Para cuando digan, no, Dios, el Dios del Antiguo Testamento no era misericordioso, era totalmente ira, siempre lo que hacía era destrucción, y en el Nuevo Testamento es otro Dios porque es amor. Y vemos claramente en el verso principal como dice que Dios se compadecía de su pueblo y el pueblo volvía a hacer lo malo y lo malo y lo malo ante los ojos de Dios y Dios volvía de nuevo a traer a su pueblo, a compadecerse de su pueblo, a brindarle su protección y vamos a seguir ahora con Dios es lento para airarse. Qué importante es esto. Por eso, en el Antiguo Testamento es muy bonito porque vamos a ver la ira de Dios y vamos a ver la compasión de Dios. Y si empezamos a ver la ira de otra manera, si empezamos a ver la ira como la manera en que Dios refleja el amor que Él tiene con sus hijos, detestando lo que es mal, detestando lo que perjudica a sus hijos porque realmente él se aira contra el mal. Él se aira contra un mal autoinfligido y un mal que también nos hacemos nosotros mismos y que viene desde afuera. En ocasiones, cuando juzgamos a Dios, no nos damos cuenta que nosotros también somos personas que tendemos a juzgar y a airarnos incluso de forma negativa, de forma vengativa, de forma que Dios no lo hace. Vemos la historia de Jonás, aquí lo vemos. Jonás quería ser, iba a ser enviado por Dios a la tierra de Nínive a predicar sobre su palabra y que se arrepintieran de sus malas acciones. Por supuesto, Jonás no quería predicar porque odiaba demasiado a los asirios por lo que le habían hecho a Israel y él no quería que Dios le mostrara misericordia. Entonces nosotros en ocasiones exigimos una misericordia de Dios que nosotros mismos no extendemos en ninguno de los casos. Queremos reclamarle a Dios cosas que nosotros mismos no ponemos en práctica. Y mira como dice acá, pero Jonás se, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso. Antiguo Testamento,
tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿tú bien, haces tú bien en enojarte tanto? Entonces vemos que Jonás está reconociendo que Dios es misericordioso y él mismo dice, clemente y misericordioso y tardo para enojarte, abundante en amor. Gente, Cristo Jesús, Dios, el Dios del Antiguo Testamento, Cristo Jesús en el Nuevo, sigue siendo el mismo, Él no cambia. Bueno, por supuesto que él tenía un pueblo especial en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel tenía sus leyes civiles, sus leyes morales para su tiempo, y ahora Cristo viene y extiende todo este mensaje para el resto del mundo, ¿no? Ya no solamente es el pueblo de Israel el escogido, sino todo el mundo se abre el Evangelio, pero Dios sigue siendo amor y sigue siendo misericordioso. Vemos acá en esta historia de Jonás cómo se pone en evidencia el gran amor y todo lo que conocía Jonás acerca de Dios. Y Jonás, nosotros nos podemos reflejar en esta historia cuando juzgamos a las personas, cuando criticamos a las personas, cuando vemos que Dios muestra misericordia con otras personas y eso nos indigna a nosotros, pero nos indigna de manera negativa. Entonces, quiero que se quede este texto en nuestra mente. Porque sabía, dice Jonás, yo que tú eras un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Por eso yo les digo algo, gracias a que tenemos un Dios piadoso, gracias a que tenemos un Dios misericordioso que no es para nada como nosotros. Si fuera como nosotros, ya nosotros hubiéramos enviado fuego a una pila de personas y el planeta se quedaría vacío, vacío de la manera injusta en que nosotros trataríamos a los demás, supuestamente con nuestra justicia, ¿no? Si nuestra justicia dependiera, si el cielo dependiera de nuestra justicia, ¿quién iría al cielo? ¿Quién iría al cielo? Gracias a Dios que Él es un Dios maravilloso y es un Dios piadoso. Vamos a la parte a seguir hacia Dios no aflige voluntariamente. A lo largo de la Biblia, Dios muestra repetidamente su pasión en favor de los oprimidos y su correspondiente justa indignación contra los victimarios y opresores. Si no existiera el mal, Dios no se enfadaría. Su ira se expresa solo y siempre contra los que dañan su creación. Ahora vamos a la parte de mostrar compasión. Miren esto, qué lindo está esta parte de mostrar compasión, que es la parte de el jueves. Aunque la ira divina es algo terrible, de ningún modo es inmoral o contraria al amor. Esto es importante entenderlo, que no necesariamente la ira quiere decir que es contraria al amor de Dios. Al contrario, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios expresa su ira contra el mar a causa de su amor. En este sentido, el amor, no la ira, es esencial para Dios. Donde no hay maldad ni injusticia, no hay ira. En la última instancia, la acción más amorosa de Dios consiste en erradicar el mal del universo. También hará desaparecer la ira y el enojo, pues la injusticia y la maldad dejarán de existir para siempre. Solo la dicha y la justicia existirán por la eternidad. A algunos les preocupa que la ira divina puede interpretarse involuntariamente como una licencia para la venganza humana, y esto está completamente equivocado. La ira divina no justifica la venganza humana y nunca lo hará. Recuerden que nosotros debemos guiarnos solamente por el amor y la compasión de Dios. Nosotros no somos quien para estar impartiendo justicia a nadie. Sí, porque hay personas que en nombre de la justicia y en nombre de todo lo que dice la Biblia, que Dios es un Dios que se aira, que Dios es un Dios que venga a la maldad y todas estas cosas, a veces queremos tomar la justicia por nuestras propias manos. Incluso lo hemos visto en algunas religiones, cómo esto se ha puesto de manifiesto, pero nosotros debemos tener claro que no somos nadie para estar tomando la venganza en nuestras propias manos. Pablo dice, no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Dios es el que juzga a las personas. Dios es el que termina juzgando la injusticia y el mal. Esto no quiere decir que si una persona comete algún delito no tenga que ser juzgado en esta tierra. Para eso están las entidades especializadas en este tipo de cosas. El gobierno tiene sus instituciones que son para esto. Se refiere que no tomemos venganza nosotros mismos por nuestra propia mano. Esto es lo que Dios se encarga de hacer y también los procesos pertinentes que hay en esta tierra. Pero incluso si los procesos pertinentes que hay en esta tierra no hacen lo que debieran hacer por hacer justicia, valga la redundancia, Dios está en el cielo y le dará a cada uno conforme a lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. El día del juicio, que Dios pase su juicio sobre todos nosotros, habrá justicia. Y ahí Dios se encargará de hacer ver lo que hicimos mal y lo que hicimos bien. Así que Dios se encarga, Dios es el que va a pagar por todas estas cosas. Solo quiero, ya para terminar, enfatizar en el maravilloso texto del eje central de la lección para que se quede en práctica. Y lo voy a leer de nuevo y quiero que analicen este texto porque es bien importante. Dice, sin embargo, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Si Dios despertara todo su enojo, querido, todos estuviéramos muertos. Si Dios despertara todo su enojo, yo creo que la humanidad entera sería borrada de la faz de la tierra, ya que constantemente tenemos tendencia hacia el mal, ya que constantemente vamos en contra de los principios de Dios de una manera voluntaria, de una manera osada en contra de lo que dice Cristo. Vemos también cómo Dios se airó en el Nuevo Testamento. Sin más, está cuando estaba en el templo, que ellos estaban haciendo del templo un negocio, y Dios llegó allá, Jesucristo llegó allá y tomó un látigo en la mano y sacó a aquella gente del templo y dijo, mi casa es casa, ¿qué están haciendo con mi casa? ¿Qué es casa de adoración? Ladrones, salgan de aquí. Dios los sacó de allá. Y vemos cómo Dios se enoja, pero y se aira, pero ahí también lo vamos a ver en el Nuevo Testamento varias veces. Usted puede profundizar más. Pero el punto no es si Dios se aira en el Nuevo Testamento, si Dios se aira en el Antiguo Testamento. El punto es que Dios se aira buscando que nosotros dejemos el mal comportamiento, buscando que Él se aira también porque él no quiere que nos sucedan cosas malas. Dios no quiere que en nuestra vida nos apartemos de Él, sino Él quiere nuestro bienestar. Eso pasa también en los padres con los hijos. Los padres se airan muchas veces con los hijos, pero no quiere decir que le deseen el mal, sino que quieren su propio bien. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere dejar en esta lección de esta semana, que no veamos la ira de Dios como algo negativo, sino como algo que nos ayuda a entrar, a volver a redir y volver a entrar en sus caminos. Y recordar que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, que si hasta hoy estamos acá es por la gracia y la misericordia de Cristo, que no quiere que ninguno perezcamos, sino que seamos salvos. Así que te dejo el eje principal de esta lección sabiendo que Cristo quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para mí. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana para seguir escudriñando esta lección, para seguir adentrándonos en la palabra de Dios y así aprender sobre esta maravillosa gracia que Él tiene para cada uno de nosotros. Recordando siempre el título de esta lección, el amor de Dios y su justicia. Que Dios te bendiga.